Bienvenidos a todas y todas. Ahora en un minutito comenzaremos. Estamos esperando que se terminen de sumar todos los asistentes. Pero nuevamente muchas gracias por compartir este nuevo martes con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están. Les queremos agradecer una vez más por estar acá con nosotros. Primero, quería hacer algunas aclaraciones porque sé que está costando a los que nunca se registraron registrarse o a algunos avanzar en los módulos. Estuvimos hablando con la gente de sistemas justamente de la página y lo que estuvimos viendo es que hay un problema con el idioma castellano, no para navegar en la página, sino para registrarse. Así que lo que les vamos a pedir a los que aún todavía no pudieron registrarse es que se registren en idioma inglés y después ya pueden cambiarlo a castellano. Sabemos que eso no puede no ser tan sencillo para algunos, así que les vamos a mandar por mail junto con esta clase un instructivo de cómo hacerlo. Si no pueden pasar de módulo, les pedimos lo mismo, que cambien al idioma inglés, eh, vean todo el material y, y luego lo cambien a castellano para poder pasar de módulo. Igual todo esto, como les digo, se los vamos a mandar escrito. Esto se los vamos a repetir de vuelta en un rato porque se sigue sumando gente, pero no queremos retrasar el inicio de nuestros módulos de hoy. Pero vamos a intentar ir resolviendo todas estas preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Pero intenten cambiar el idioma a inglés para registrarse o para rendir los módulos. Y ahora sí, entonces tengo el placer de presentar a la licenciada Yamila Celán. Yamila es la jefa de enfermería de medicina de urgencias en el Hospital Central de Mendoza, una gran colaboradora nuestra también y ganadora también de premios Angels. Así que bienvenida, Yami. Es un placer escucharte hoy con estos módulos. Muchas gracias. Mm, Bueno, Maya, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenas tardes a todos. Muy agradecidos, como siempre, por acompañarnos y por poder compartir un momento con la iniciativa, con la importancia de la capacitación, que nosotros tenemos un papel muy importante como enfermeros, y sobre todo en lo que es el tratamiento de esta patología que, además de salvar vidas, mejora muchísimo la calidad de vida a un paciente que cursa esta enfermedad. Muy bien, como les mencionó Maya, yo soy Yamila Celán, soy licenciada en enfermería, y bueno, hoy me toca compartir con ustedes el módulo número 8. Y el módulo número 8 en realidad tiene una particularidad. Nosotras venimos trabajando con Jimena y con el resto del equipo, donde ustedes han podido ver los diferentes módulos y todo lo que es el sistema nervioso central y cómo influye en cada sistema cuando nosotros estudiamos esta titulación o estas jornadas de capacitación de enfermería, ¿no es cierto? Como consideraciones generales, hemos estado viendo la identificación de la urgencia, ¿sí? Hemos visto los trastornos neurológicos, los respiratorios, los trastornos cardiológicos, también hemos visto las cardiopatías, cómo poder identificarlas, los trastornos metabólicos y la importancia del traslado de pacientes en situación crítica. Por el momento hemos llegado hasta ahí. El módulo 8 tiene la particularidad
de presentarnos diferentes casos donde nosotros vamos a poder hacer una especie de balance de conocimiento y aplicar todos estos temas que hemos venido trabajando a la realidad de diferentes casos y demás. Yo en el día de hoy he puesto los casos más relevantes o lo que a mí más me atraían como para poder identificar cómo nosotros podemos trabajar, digamos, esto de lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Y la particularidad que también tiene el módulo 8, que no tiene examen, ¿sí? Es solamente un módulo que nos sirve para evaluar la situación, evaluar cómo nosotros vamos a ir aplicando cada una de las escalas que hemos trabajado, cómo vamos a ver en el caso todo lo que tenemos que visualizar de manera holística en un paciente o en un caso, como les mencionaba hace un momento, y de esta manera poder aplicarlo, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Son una especie de ejercicios que ustedes van a poder encontrar en este módulo. La verdad es que es un módulo muy interesante. E incluso al final de la presentación se van a encontrar con las respuestas, incluso con las posibles respuestas. Entonces, lo importante que ustedes pueden hacer en este caso es realizar estos trabajos y luego realizar la comparación para poder lograr identificar aquellas cosas que se nos escaparon. Eso es como una simulación, ¿sí? Una simulación de la vida real, del trabajo continuo en nuestras unidades de stroke o en nuestras unidades de ACV en cada institución. Incluso en las unidades que no tienen digamos, la posibilidad de realizar el tratamiento, pero sí poder conocer cuáles son los signos y síntomas que me van a identificar a mí, ya sea una patología de ACV o digamos, un empeoramiento en un paciente que tuvo un tratamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, son varios puntos que vamos a poder identificar. La idea es jugar un poquito con lo que hemos aprendido y bueno, vamos a empezar. En el ejercicio número 1 está dentro de lo que era la identificación de urgencias, nos plantea lo siguiente. Con el fin de evitar las urgencias médicas, el personal de enfermería debe conocer las prioridades clínicas de problemas potencialmente mortales para tratar estos problemas en el orden correcto, ¿sí? Estamos hablando de todos los problemas que puede cursar una persona y cuáles son las prioridades. Y desde enfermería, cómo detectarlo en el orden correcto. Se puede facilitar el establecimiento de la prioridad de las intervenciones utilizando el abordaje ABCDE. Entonces nos pregunta, ¿cuáles son las prioridades de la evaluación en el abordaje de la regla ABCDE? Y nos pide que describamos estas prioridades y demos 3 ejemplos clínicos diferentes para cada prioridad. Entonces, a mí se me ocurrió empezar por hacer una especie de repaso, que es lo que nos va a servir en este módulo cuando nosotros lo vayamos leyendo, ¿sí? El abordaje de la regla ABCDE consiste en una exploración breve, sistemática, de la permeabilidad de la vía aérea, de la respiración, la circulación, la discapacidad y la exposición. Y todos conocemos esto, ¿sí? No, es decir, nosotros desde que iniciamos los estudios nos hablan del ABCDE. Pero la pregunta es, ¿lo sabemos identificar y trasladar a todos nuestros pacientes siempre? Bueno, para eso es necesario la práctica continua y la comparación de la parte teórica con la parte práctica. Entonces, yo les armé esta especie de tabla para que recordemos que la A habla de la vía de evaluar la vía aérea y tratarla en caso de que fuese necesario. Estamos viendo si hay alguna posibilidad de obstrucción en la vía aérea, ¿sí? Cuando hablamos de la B, hace referencia a la ventilación, a la respiración del paciente, si el paciente está disneico, si está taquipneico, si el paciente tiene que realizar esfuerzo al respirar, todas estas características que a nosotros nos van a determinar si el paciente tiene alterado o la persona tiene alterado su ritmo respiratorio o no. Y en caso de que estuviese alterado, obviamente tratarlo o dar aviso para que esto se trate, ¿sí? En la C de la circulación, exactamente lo mismo. Nosotros vamos a determinar cuáles son los parámetros, cuáles son las acciones que a nosotros nos van a dar una alerta
de que la circulación está en riesgo o que está fuera de sus rangos normales, ¿sí? Como la medición de la tensión arterial, el llenado capilar, el color de la piel, muchas características que en los trastornos de la conciencia, cuando nosotros estamos hablando en cuanto a la irrigación del cerebro, ¿sí? La discapacidad, la D, pasamos a la D, que es la evaluación de la discapacidad, que también, ¿qué es lo importante en la evaluación de la discapacidad? Y bueno, conocer qué tablas a mí me van a resultar útiles para evaluarlo. Si yo voy a utilizar una escala de Glasgow, si voy a utilizar una escala de MIS, si voy a utilizar una escala de FAS, es decir, conocerlas, saber aplicarlas al paciente y saber trabajarlas, ¿sí? Entonces, de esta manera, a mí me va a disminuir muchísimo este problema. Y la E de exposición es exponer al paciente por completo, estamos hablando para poder evaluarlo y de esta manera poder determinar cuáles son los signos y síntomas de alguna alteración que se pueda presentar. Y tener en cuenta los cuidados que tengo que tener para este tipo de técnicas, es decir, cuidar la temperatura del paciente, cuidar, digamos, la integridad del paciente, no tengo por qué exponerlo delante de muchas personas y demás, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, volviendo un poquito, y este módulo es un poco así, de ir y venir, como nosotros, conociendo la escala del ABCDE, lo podemos aplicar y evaluar de alguna manera, ¿sí? En el ejercicio número 2 dice, ¿cuál es el beneficio global de calcular la puntuación de alerta temprana? ¿Qué era la escala de alerta temprana? ¿Alguien se acuerda? Bueno, entonces lo repasamos. La escala de alerta temprana, también la reconocemos con la EWS, se obtiene con una puntuación mediante la suma de puntos asignados a una desviación de las observaciones normales. Es decir, nosotros nos valemos de lo siguiente. Tenemos un rango de valores normales que al verse alterado nos dan un puntaje, ¿sí? Ya sea por encima de lo normal o por debajo de lo normal. Ya lo vamos a ver. La ventaja de esta escala nos permite controlar la evolución clínica y permite identificar pacientes bajo diferentes riesgos, identificar en qué grupo de riesgo se encuentra el paciente, en grupo de riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Y las actuaciones concretas para cada uno de estos grupos que hemos podido identificar con esta escala. Entonces, acá yo presenté una escala como para que ustedes vean con el cursor, a ver si puedo, acá está, les voy a mostrar. Yo para poder realizar una escala de alerta temprana debo conocer los valores normales, ¿sí? Entonces, lo que les decía, cuando estos valores normales se ven alterados, ya sea por encima de lo normal o por debajo de lo normal, obtengo una puntuación determinada. Y a la suma de esta puntuación, yo voy a tener un resultado. ¿Qué me va a arrojar este resultado? Me va a arrojar ni más ni menos que la atención que está requiriendo mi paciente. ¿Y cuáles son los parámetros que yo voy a tener en cuenta? Bien, para esta escala son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y el sistema nervioso central, que también lo medimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso número 1, también dentro de del módulo de identificación de urgencia, nos presenta el siguiente caso. Dice que hay un señor de 63 años que ingresa a primera hora y siendo las 12:30 del mediodía. Este paciente presenta un ACV isquémico de 3 o 4 días de evolución. No se realizó un tratamiento con RTPA, y presenta una tos productiva con un esputo de característica verde, ¿sí? El motivo de la consulta, dificultad respiratoria, orientado, pero presenta dificultad para seguir el hilo de la conversación. Entonces, esta es la presentación del primer caso, bastante simple, bastante concreto, que ustedes van a tener que evaluar. Entonces, primero voy a aplicar lo que veníamos hablando en un primer momento, ¿sí? Esto de valorar
al paciente a través de la técnica del ABCDE. Entonces, con respecto a la vía aérea, habla de que la vía aérea se encuentra permeable y que presenta un estridor o hidroaéreo, que puede hablar de una obstrucción parcial, ¿sí? La ventilación nos refiere que no presenta una cianosis central, pero sí tiene los dedos pálidos, es decir, ya nos está hablando de una ventilación alterada. Presenta el uso de la musculatura accesoria para respirar. La saturación de oxígeno es del 92% con una bigotera a 2 litros y el ingreso saturado a 93%. Se aumenta el oxígeno a 4 litros. Es decir, que el paciente, ustedes ya pueden ir visualizando que está desmejorando, ¿sí? Es un paciente que respira por la boca, su frecuencia respiratoria es de 29 respiraciones por minuto. Esto ya nos tiene que llamar mucho la atención. Y a la ocultación encontramos estertores en la inspiración. La palpación nos refiere un tórax simétrico, pero presenta respiración superficial y fatigosa. Esto que nosotros siempre tememos que un paciente se nos agote, ¿sí? Entonces, en cuanto a la respiración, el paciente está pálido, tiene un pulso palpable con facilidad y presenta una buena presión arterial. La frecuencia cardíaca es de 108 latidos por minuto, el llenado capilar es de 2 segundos. La tensión es de 125-85 milímetros de mercurio y no se calculó la media. Su temperatura es de 38 grados con escasa turgencia y no presenta edemas pedido boca seca. Edemas pedido y tiene la boca seca, perdón. En cuanto a la discapacidad, el paciente se encuentra alerta. Utilizamos, fíjense ustedes la importancia de ir conociendo las tablas, porque en este caso la discapacidad se mide con la tabla que conocemos como el ABDN, que es alerta, responder a la voz, responder al estímulo doloroso o no responder a ningún estímulo. Y por último, la exposición, que se encuentra sin alteración. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Las puntuaciones de alerta temprana deben utilizarse en la vigilancia, como habíamos dicho, de todos los pacientes en el marco de la atención en la fase aguda, siendo supervisados todos los pacientes en los intervalos establecidos. Como ya había mencionado, tenemos que realizar la valoración de estos parámetros y debemos conocer cuáles son los normales. Y debemos saber que por encima de ellos tienen determinada puntuación según cuánto se disparen del rango normal. Entonces, la suma de todo esto, de todas estas alteraciones por encima o por debajo de los valores normales que yo le venía mencionando en esta tabla de alerta temprana, nos van a dar una puntuación, ¿sí? Entonces, si la puntuación, por ejemplo, es de 0 a 2, el riesgo clínico no existiría, ¿sí? Pero todo paciente requiere una observación siempre, y en este caso como mínimo cada 12 horas, sería un paciente que está muy estable. Si la puntuación total da en el rango de 3 a 5, tenemos un riesgo clínico bajo. ¿Y cómo vamos a proceder? Tenemos alerta de personal de enfermería a cargo, aumentar la atención si fuese necesario y aumentar la frecuencia de observaciones cada 4 horas. Fíjense que nosotros, de un paciente que tiene una puntuación de alerta temprana de 0 a 2, controlamos cada 12 horas, y ya en esta tabla, una puntuación de 3 a 5 nos está demandando un control con el paciente que tiene que realizarse cada 4 horas. Entonces, fíjense la importancia de este tipo de escalas, cómo nos permite identificar a todo el personal de enfermería, cómo determinar si el paciente está empeorando y por qué se llama escala de alerta temprana. Porque a mí, mientras más rápido yo pueda detectar que el paciente está teniendo un desmejoramiento en su salud, más me va a permitir a mí actuar, y por lo tanto va a disminuir el riesgo de que este paciente termine en un cuidado de alta complejidad. En una puntuación total de 6, estamos hablando de un riesgo clínico medio. Hablamos de que la alerta de personal de enfermería a cargo y también del médico en este caso, ¿sí? El médico debe venir a ver el paciente cada 1 hora
y la información al equipo médico principal del paciente y al equipo interdisciplinar es fundamental. Yo tengo que indicarle al paciente qué es lo que está alterado, al resto del equipo, qué es lo que está alterado, qué es lo que en cuánto y en cuánto tiempo se produjo el desmejoramiento o la alteración en esta escala. Cuando nosotros tenemos una escala de puntuación de 7 a 8, ya estamos hablando de un riesgo medio tirando alto, ¿sí? Donde la alerta del personal de enfermería a cargo y del médico debe ser absoluta. La visita del médico se disminuye cada 30 minutos. La información al equipo médico principal del paciente es fundamental. Se debe consultar del médico al especialista o al equipo interdisciplinar. Por ejemplo, en el caso que nos había presentado en el área respiratoria, bueno, vamos a ir a la parte del equipo médico que se encarga de esta disciplina, y la frecuencia de observación como mínimo debe ser cada hora y considerar el monitoreo continuo. ¿Sí? En este tipo de pacientes que ya tenemos un riesgo alto, probablemente requiera un monitoreo continuo. Y una escala de alerta temprana con una puntuación de 9 o más, está hablando de una alerta de personal de enfermería y del médico continuo. También necesitamos un monitoreo continuo, cuidados intensivos, es decir, ya es un paciente que requiere un cuidado de alta complejidad. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros podemos, a través de una escala, abordar a un paciente y poder determinar cuál es el riesgo que requiere, que está presentando el paciente y qué cuidado requiere. Ese es el objetivo principal de este tipo de escala, ¿sí? Bien, en el segundo caso, que ya hablamos de los trastornos neurológicos, nos presenta el siguiente caso, en el módulo 8. Habla de una señora, una mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial y estenosis carotidia bilateral. Aparición brusca de una disartria, hemiparesia izquierda, mirada desviada, ausencia de la reacción del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo. Las vías respiratorias están permeables, ventilación y oxigenación adecuada. La tensión arterial es de 145/70 y en la escala de NIS obtenemos una puntuación de 22. Recuerda que ya hemos visualizado un poco la escala de NIS que nos permite, o NIH, que nos permite evaluar cuál es el estado neurológico de un paciente. Se realiza analítica y tomografía que arroja como resultado un ACV. El paciente con antecedentes de hemorragia digestiva baja, por lo tanto, no fue candidato para el tratamiento del RTPA. Es decir, nosotros con un paciente sabemos que en este tipo de tratamientos tenemos algunas limitaciones, ¿sí? Y una hemorragia digestiva es una de las contraindicaciones que muchas veces tiene el tratamiento. Se realizó trombólisis intraarterial. Tras la disolución del coágulo se deriva a unidad de cuidados críticos, ¿sí? Y vamos a ver en este caso cómo evoluciona la paciente. En el primer día nos dice que el día postoperatorio la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, con su vía aérea permeable. Neurológicamente está estable, pero continúa la hemiparesia izquierda. Es decir, nosotros una de las primeras cosas que podemos visualizar en una trombectomía, cuando no se trata de un ACV isquémico grave, es que va recuperando poco a poco la movilidad. Bueno, en este caso refiere que la hemiparesia izquierda continúa de la misma manera, no ha tenido modificaciones. Y se le realiza una tomografía sin contraste que arroja como resultado presencia de un edema, de un mínimo edema cerebral y desviación de la línea media, pequeñas áreas de conversión hemorrágica. Es decir, tenemos un pronóstico que nadie quisiera tener. Una conversión de un ACV isquémico a un hemorrágico es uno de nuestros peores resultados. En el segundo día nosotros nos encontramos con una paciente que ya está somnolienta, ya pasó a estar afásica y se le administró manitol. Recuerden que el día anterior en la tomografía habíamos hablado de un pequeño edema. En la tomografía del día de hoy, del día 2, habla de un empeoramiento de esta compresión sobre el lado derecho con aumento de la desviación de la línea media, ¿sí? Se realizó intubación orotraqueal, es decir, que ya la paciente está intubada,
y se realizó una hemicraneotomía de descompresión. Entonces, si nosotros vamos a una escala y demás, sabemos que es una paciente que está evolucionando mal como resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta en esta situación? Saber qué es un edema cerebral. Es una complicación muy frecuente en los infartos isquémicos, pero en la fase aguda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en los ACVs isquémicos de la fase aguda, es importante saber que se presentan edemas cerebrales. Por lo general alcanza su máxima intensidad entre el tercer y quinto día después del infarto y no supone un problema importante en las primeras 24 horas. Estamos hablando de un infarto isquémico agudo, ¿sí? Y excepto en pacientes con grandes infartos cerebrosos o pacientes con un ictus más jóvenes. Las personas jóvenes no suelen tener atrofia cerebral significativa, lo cual no deja sitio para la inflamación. Y la presión intracraneal aumenta debido a este edema cerebral, por supuesto, por lo que la monitorización del aumento de la presión intracraneal debe formar parte de la evaluación continua de estos pacientes. Es decir, estos pacientes van a estar ingresados en una unidad de cuidados críticos con una medición de la presión intracraneal continua de manera tal de saber que si este edema cerebral ha aumentado mucho la PIC, probablemente requiera un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. ¿Y cuáles son los cuidados neurocríticos que nosotros tenemos que tener? Y dentro de los cuidados neurocríticos tenemos que conocer cuáles son las principales complicaciones que se pueden presentar. ¿Y por qué las tenemos que conocer nosotros como enfermeros? Porque en primer lugar somos quienes estamos delante del paciente. En segundo lugar, porque hemos tenido la posibilidad de ver del paciente desde el ingreso hasta que se va a su casa o en la medida que el paciente está dentro de la unidad de cuidado, ¿sí? Entonces, las complicaciones que se pueden presentar son, como habíamos mencionado en el caso, un edema cerebral, una transformación hemorrágica, que es nuestro peor diagnóstico, creo, un riego sanguíneo colateral deficiente, es decir, habíamos hablado de que esta señora tenía una estenosis, decía, tenía una disminución de la luz en las carótidas, ¿sí? Entonces el riego sanguíneo era deficiente ya, la evolución de un coágulo que empeore, digamos, el infarto que pueda estar presentando la persona, reclusión y crisis epilépticas y fallecimiento por hernia cerebral. Estas son las peores complicaciones que se nos pueden presentar y bueno, y tener esta sensación tan fea de que el tratamiento no tuvo buenos resultados. Entonces, yo tengo que saber realizar una evaluación neurológica, ¿sí? El deterioro neurológico precoz se considera dentro de las 48 a 72 horas después de un ictus agudo y es una complicación este deterioro. Por lo tanto, si yo realizo una evaluación neurológica, lo realizo por las siguientes razones. Primero, como les decía, para establecer la situación neurológica basal. A ver, yo ya tengo un paciente que viene secuelado, no es lo mismo que un paciente que hasta ayer salía a correr. Si yo tengo un paciente que ingresó con una hemiparesia marcada, pero que estaba con una desarte, no es lo mismo que hoy maneja con una dificultad absoluta del habla, que no me sale la palabra, afasia, perdón. Y para identificar los cambios, entonces esto es lo que nosotros debemos saber. ¿Cómo ingresó el paciente en su estado? ¿Cuál es su estado basal? ¿Cuáles son los antecedentes? Realizar una buena anamnesis a la familia para determinar si el paciente está teniendo un deterioro dentro de este tiempo del que estamos hablando. Y para identificar cambios en relación con una evaluación neurológica anterior, también es importante. También es importante para identificar anomalías o déficits neurológicos, esto que les estaba diciendo de saber cuál era su basal para saber si el paciente está empeorando. Y también identificar las consecuencias que va a tener el paciente con un déficit neurológico sobre las actividades de su vida. Muchas veces nosotros no medimos la importancia de realizar este tipo de tratamientos de manera rápida, de saber que por cada minuto se mueren por cada minuto de que evoluciona un infarto cerebral o una ACV, se mueren 2 millones de neuronas, 2 millones de neuronas que no se pueden reproducir, ¿sí? Entonces el paciente va perdiendo cada vez más
funciones de su vida diaria que es muy difícil que la recuperen. Entonces, muchas veces nuestro accionar permite que estos pacientes queden con secuelas muy cortas, muy chicas, o incluso sin secuelas. Yo he tenido el placer de poder trabajar con pacientes que se han ido a su casa caminando, se han ido a su casa hablando cuando han entrado afásicos, cuando han entrado con una hemiparesia muy marcada, cuando no se podían comunicar. Entonces, he podido decirles, incluso el equipo con el que trabajo, que es fantástico, le explicamos, porque sabemos que el paciente nos está escuchando aunque no se pueda expresar. Imagínense sentir que no se pueden movilizar, que no pueden hablar, y de pronto que ven un montón de gente a su alrededor. Bueno, es importante tener esta empatía, abordar al paciente sabiendo que está cursando o sospechando que está cursando una ACV, entonces poder explicarle que lo que le está pasando puede pasar y que puede mejorar con el tratamiento que se le va a realizar. Entonces, esta parte, digamos, humana, no hay que olvidarse. Hay que actuar con velocidad, pero siempre de manera empática. ¿Y cuáles son las principales causas del aumento de la presión intracraneal? Bien, como habíamos mencionado, el edema cerebral, efecto de masa, es decir, cuando se presenta una masa en el cerebro, la transformación hemorrágica de un ictus, o un ACV isquémico, perdón, hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Cualquier tipo de hemorragia que produzca un sangrado en nuestro cerebro va a producir un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cuándo no se dispone de determinación invasiva de la PIC? ¿Cómo se puede reconocer una PIC alta? Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente, y muchas veces esto pasa, que no tenemos el recurso para realizar la medición de la presión intracraneal de manera continua, como yo les mencionaba hace un momento, ¿cómo nosotros podemos reconocer que el paciente está aumentando su presión intracraneal? Lo podemos hacer a través de signos y síntomas, ¿sí? Signos y síntomas precoces y tardías. Los precoces estamos hablando de la disminución del nivel de conciencia, deterioro de la función motora, una cefalea, alteraciones visuales, muchas veces los pacientes refieren una fotofobia muy importante, variaciones de la presión arterial o frecuencia cardíaca, cambios en el patrón respiratorio. Y con respecto a los signos tardíos, hablamos de anomalías pupilares, ya cuando nosotros hablamos de alteración, como mencionó Jimena, de las pupilas, ya estamos hablando de un mal pronóstico, ¿sí? Alteraciones más persistentes de las constantes vitales, esto que podemos determinar en las escalas de alerta temprana, y cambios de patrón respiratorio con alteraciones en las gasometrías arterial, es decir, un astro. Si nosotros tenemos alteración de los gases, ya estamos hablando de un paciente que puede tener un riesgo de tener aumentada la presión intracraneal. Como les decía, es importante conocer cuáles son las escalas de Glasgow, cuáles son las diferentes escalas. En este caso hablamos de la escala de Glasgow. Nos pregunta en el módulo número 8 cuáles son los 3 elementos a evaluar. Creo que es una escala que utilizamos muchísimo, sobre todo en los servicios de alta complejidad, que evalúa básicamente la parte ocular, la parte verbal y la parte motora, ¿sí? Y acá me parece importante presentar este caso. Habla de la paciente C, que es una mujer de 65 años, ingresada en la unidad de ACV, tiene una neumonía por aspiración y presenta una disnea intensa. ¿Cómo realizaría la evaluación respiratoria? Proporciona una descripción detallada de los instrumentos de evaluación y los objetivos que tiene que usar dichos instrumentos. Frente a esto, ¿yo qué tengo que conocer? Básicamente, ¿cuáles son las causas de una hipoxia? Las principales causas subyacentes son disminución de la conciencia, lesiones en el tronco encefálico, una neumonía como en el caso de la señora, aspiraciones, edema pulmonar o embolia pulmonar. Entonces, ¿cómo voy a realizar esta evaluación respiratoria para el caso? El cribado habitual de la neumonía por aspiración es obligado en todos los pacientes con ictus. ¿Por qué nosotros valoramos esto? Porque por lo general un paciente que presenta una ACV muchas veces presenta alteración en la vía aérea y presenta una alteración, una alteración para tragar
entonces una disfagia, y especialmente estas enfermedades degenerativas hacen que muchas veces el paciente produzca una broncoaspiración. Entonces, vamos a valorar el ACV, la presencia de disfagia. ¿Cómo voy a determinar una disfagia? Como les explicó Jimena, si nosotros le damos a tragar a un paciente un poquitito de agua y el paciente empieza a toser, probablemente esté con un problema de disfagia, mala higiene bucal, pacientes con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, pacientes que están en unidades de cuidados críticos después de una extubación traqueal también nos hace valorar la vía respiratoria, y algunos tipos de enfermedades malignas, por ejemplo, un cáncer esofágico que me puede hablar de una alteración en la luz del esófago y de cabeza y cuello. Entonces, otro tema, esto es una especie de, digamos, de ensalada que hice con el módulo número 8, donde saqué los puntos que consideré más importantes. Uno de los ejercicios que menciona este módulo es el traslado de pacientes en situación clínica, donde hablábamos de que el traslado hace referencia al traslado dentro del propio hospital a aquellos individuos de transporte de un área a otro dentro del hospital, por ejemplo, de la guardia a cuidados críticos. Y por otro lado tenemos el traslado extrahospitalario que se realiza entre hospitales o muchas veces del domicilio hacia un hospital, ¿sí? Sabíamos que teníamos que tener 4 elementos claves de seguridad para esto. Primero, la formación del personal para el procedimiento, es decir, los camilleros, yo considero que son uno de los eslabones más importantes en esta cadena. Nosotros somos responsables de capacitar de por qué es importante que ellos actúen con velocidad, por qué es importante que ellos conozcan los lugares donde van a trasladar a los pacientes, porque es importante que ellos conozcan cuáles son los signos y síntomas de empeoramiento o de, digamos, de inseguridad que se pueden presentar y demás. Todas estas capacitaciones las podemos realizar nosotros al personal de traslado. La disposición del paciente para trasladarse, la comprobación del equipo y su accesibilidad, y la comunicación durante el proceso de traslado. Estos 4 puntos son fundamentales para trasladar a los pacientes, sobre todo en situaciones críticas. La formación del personal, como les decía, es fundamental para un transporte esencial. También en el aspecto médico, del personal médico y de enfermería, cuando esta formación ha sido escasa, tiene consecuencias gravísimas. En algunos casos provoca el aumento de la morbilidad e incluso la mortalidad. Fíjense cómo es de importante que nosotros podamos reconocer cuáles son las alteraciones y sobre todo tener en conocimiento, y esto es formación pura, ¿sí? Y debe incluir tanto procedimientos normales como también problemas relacionados con aspectos organizativos, técnicos, médicos y demás. Entonces, para el traslado sabemos que nosotros debemos tener en cuenta la vía aérea, la respiración, la circulación, la discapacidad, y otra vez volvemos a la valoración a través de la ABCDE. Entonces, ¿yo tengo que ser un profesional médico para conocerlo? No. ¿Un enfermero? No. ¿Puedo ser camillero y tener en cuenta esto? Absolutamente. ¿Cómo un camillero lo va a saber o lo va a conocer? Y a través de la capacitación. ¿Quién se la va a dar? El personal idóneo para esta área. Entonces, fíjense cómo el compromiso de todos los eslabones de esta cadena permiten que los tratamientos tengan mejores resultados, ¿sí? Bueno, la preparación del equipo para un traslado ya la conocerán todos, es una MU o una máscara de oxígeno, reservorio, equipos de mantenimiento avanzado para la vía aérea, como por ejemplo un equipo de intubación, en caso de que las distancias sean muy largas, por ejemplo, entre el tomógrafo y la unidad de ingreso del paciente o de la unidad de cuidados críticos, un tubo de oxígeno, la vía venosa, asegurarnos de que la vía esté segura para no perderla, infusiones cristaloides y coloides, medicación de carro de traslado, monitorización hemodinámica, una manta térmica, es decir, todos los elementos que nos van a permitir trasladar de manera exitosa a nuestro paciente. El cumplimiento de un formulario de traslado también es muy importante, que sea concreto y que señale las áreas esenciales que deben abordarse en el transporte del paciente. Esto nos permite reducir muchísimo los problemas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces,
Por lo tanto, como conclusión de este módulo, el conocimiento de la teoría aplicada a la práctica nos va a permitir una valoración sistémica de cada caso y de esta manera vamos a lograr mejores resultados. Si nosotros vamos estudiando y aplicando a los casos que nosotros podamos ir leyendo o incluso recibiendo en cada una de nuestras instituciones, nos va a permitir cada vez mejorar más y realizar un balance, ¿no es cierto? Cuando yo termino, digamos, un tratamiento o una intervención, realizar un balance que diga, bueno, a ver, cuáles fueron las cosas que hicimos bien, cuáles fueron las cosas que hicimos mal, qué fue lo que qué problemas se presentaron en esta situación, etcétera, etcétera. Y de esta manera vamos a poder mejorar en el próximo procedimiento. Por ello es la importancia de mantener a todo el personal capacitado. Y cuando hablo de todo el personal, hablo de todos los eslabones de esta cadena, sobre todo en esta patología de la que estamos hablando, que requiere, que es tiempo dependiente y que requiere una ejercitación continua de casos para poder realizar, por ejemplo, protocolos para disminuir los márgenes de errores, checklists, tener anotaciones con afiches en las paredes de la unidad, todo aquello que me pueda recordar, digamos, de manera ordenada, nos va a limitar a no realizar cosas en exceso y no olvidarme de las cosas importantes. Así que bueno, espero que este módulo número 8 les haya resultado productivo con respecto a esto. Es mucho más largo, por supuesto, pero ustedes lo pueden ir visualizando. Es muy interesante y es muy interesante que lo puedan compartir en sus unidades. El módulo número 9 son cortitos, ¿sí? He tratado de no hacerlo muy extensivo porque sé que los tiempos son ahí más, a esta hora están todos muy cansados. El módulo número 9 habla de la estimulación basal, ¿sí? ¿Y qué es la estimulación basal? Bueno, principalmente quiero que sepan que fue creado en la década de los 70 por el profesor Andreas Froelich. Es un concepto creado para apoyar a las personas en situaciones de crisis en las cuales sus capacidades de intercambio y regulación están limitadas de manera significativa, están reducidas o impedidas de forma permanente, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a extender un poquito. ¿Cuál es el objetivo de la estimulación basal? Bien, nosotros estamos hablando principalmente de estimular las percepciones sensoriales de una persona, ¿sí? Como por ejemplo la orientación del cuerpo, las habilidades comunicativas de los pacientes, crear una relación entre paciente y profesional sanitario, un nivel de comunicación entre paciente y su entorno y demás. Como ustedes verán, ya estamos hablando de un paciente podríamos estar tranquilamente hablando de un paciente que ha tenido un daño tan grande que ha perdido sus percepciones sensoriales. Estas ahora las vamos a ver en un momento, pero estas son de alguna manera trabajables, es decir, nosotros podemos trabajar sobre ellas para ir recuperándolas. ¿Y dónde se desarrolla la percepción? Bien, la percepción se desarrolla ni más ni menos que en el útero, muchísimo antes del nacimiento. Es decir, cuando estamos en la gestación, ya la percepción comienza a desarrollarse. Y es importante saber esto porque nos va a dar a nosotros la posibilidad de estudiar cada una de ellas, ¿sí? Tenemos una percepción llamada somática, otra llamada visual, la vestibular, la gustativa, olfativa, auditiva, táctil y sensorial. Y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? La percepción somática es a través es la que adquirimos con las sensaciones de las superficies del cuerpo. Por ejemplo, la sensibilidad es superficial y de las estructuras corporales internas, como puede ser una sensibilidad profunda. La percepción visual no es ni más ni menos que la vista. A través de los ojos se perciben estímulos visuales como por ejemplo brillos, formas, colores, contrastes, movimientos. Bien, esta sería la percepción visual. Tenemos la percepción vestibular, que habla del equilibrio. Nosotros todos sabemos que dentro del oído tenemos el equilibrio a través del sentido del equilibrio. Y podemos percibir cambios de posturas en colaboración con los ojos y los músculos. Controlamos nuestros movimientos. A través de la percepción vestibular nos hacemos una idea de nuestra propia posición y cambiamos de posición en el espacio. Y es muy importante tenerla en cuenta porque nosotros
en estado normal, sabemos cómo estamos, tenemos el reflejo, sabemos si queremos levantar un brazo, si queremos mover la pierna. Pero cuando estas percepciones se encuentran alteradas, es muy difícil de que la persona lo pueda manejar, ¿sí? La percepción gustativa habla ni más ni menos que del gusto, ¿sí? A través de las papilas gustativas que se localizan en la lengua, recibimos estímulos gustativos, lo que llamamos los sabores. Mediante el efecto de la saliva, las sustancias disueltas son identificadas como estímulos. Es decir, nosotros podemos sentir si es dulce, si es suave, si es picante, si es amargo, si es ácido, si tiene feo gusto y demás. La percepción olfativa, esto es un sentido muy importante, sobre todo en la estimulación basal, porque nosotros vamos a trabajar con un paciente y con todo lo que su pasado nos pueda llegar a hablar para que nosotros podamos reincorporarlo nuevamente dentro de su cabeza. A través de la nariz percibimos sustancias aromáticas, fragancias, evaluamos si son agradables, desagradables, si nos gustan, no nos gustan. En el cerebro las sensaciones olfativas tienen una gran relación con las emociones. Fíjense ustedes que muchas veces nosotros sentimos un determinado olor y quizás nos trae un recuerdo nostálgico de una persona que quizás hayamos perdido, por ejemplo, que ya no esté entre nosotros o que se haya ido lejos, decimos, me recuerda a mi papá. Entonces, bueno, la percepción olfativa es muy importante. Con respecto a la auditiva, a través de las orejas percibimos estímulos auditivos como los sonidos, la música, el ruido, los ritmos, los tonos. También es muy importante este sentido porque sobre todo, por ejemplo, con la música, con la voz, las palabras de las personas que nuestros afectos, digamos, son muy importantes a la hora de estimular o de realizar esta estimulación basal de la que estamos hablando. Y la percepción táctil hace referencia a lo que sentimos a través de la sensibilidad de la piel, ¿sí? Percibimos estímulos como es el tacto, la vibración, una resistencia a la temperatura, si algo está caliente, frío, muy frío, la presión y la suavidad. Entonces, representación por imagen de la percepción sensorial es la capacidad para llevar a cabo los estímulos, es decir, todo esto que nosotros venimos mencionando, qué significado va a tener en nuestro cerebro, cómo va a actuar nuestro cerebro o cómo va a responder a cada uno de estos estímulos de estas percepciones. Entonces, ¿por qué hablamos de estas percepciones? Porque es muy importante que nosotros podamos obtener información del paciente. Y acá es muy importante, primero, la relación con la familia. Dice, el conocimiento de la percepción humana es muy importante, así como también el conocimiento de las preferencias y aversiones, hábitos y rituales del paciente. Entonces, actualmente se realizan incluso unidades donde en las camas tenemos música, podemos colocar música, le preguntamos a la familia qué música le gustaba al paciente, colocamos ese tipo de música, qué música lo alteraba, qué música lo relajaba, qué cosas le gustaban, si le gustaban los perfumes, si le gustaban las cosas dulces, amargas, bueno, todo esto nosotros hacemos una sola digamos, una sola integración del paciente para ver cómo podemos comenzar a estimularlo, ¿sí? Los recuerdos, los recuerdos específicos durante la atención es el comienzo de una buena relación entre enfermeros y pacientes, y siempre incluyendo los familiares. Nosotros sabemos que actualmente se está trabajando mucho en lo que es la terapia humanizada, y bueno, habla justamente de estas cosas, donde nosotros recuperamos estos estímulos, estas percepciones del paciente para poder estimularlo y de manera tal de recuperarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, este módulo es cortito, y a mí me gusta dar continuidad directamente con el examen que ustedes van a encontrar. Quiero dejar claro que ustedes no van a rendir el examen a través de esto. Esto es solamente una clase de apoyo para acompañarlos a ustedes cuando ustedes puedan leer la bibliografía e ir rindiendo cada uno en la plataforma virtual como hablábamos recién, ¿sí? Bien, y la primera pregunta de este módulo, del módulo número 9, dice, complete la siguiente afirmación con la opción correcta.
El concepto de estimulación basal se desarrolló en los años 90, en la década del 90, 50, 60, 70 u 80. A ver qué respuestas tenemos. Voy a bajar acá en el chat, así podemos ir viendo. ¿En qué década recuerdan que lo habíamos hablado? Que lo mencioné hace un momento, en la década del 70, me refieren acá, del 70, del 70, del 70. Veo que todos han estado muy atentos. Vamos a ver la respuesta, si es correcto o no. La década del 70. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta dice, complete la siguiente afirmación con la opción correcta. Las percepciones humanas comienzan a desarrollarse en los lactantes menores, en los preescolares, antes del nacimiento, en los lactantes mayores o al no recién nacido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cuando hablábamos de que se empezaban a desarrollar las percepciones humanas. Antes del nacimiento, muy bien, antes del nacimiento. Antes del nacimiento. Muchísimas gracias a todos por participar y estar tan atentos. Perfecto. Antes del nacimiento, muy bien, veremos la respuesta. Así no los demoro, que sé que están cansados. Perfecto. La respuesta es antes del nacimiento. Bien, acá dice, completa la siguiente afirmación con la opción correcta. La esposa de un paciente con un ACV isquémico pregunta al personal de enfermería, ¿por qué le ha preguntado de usted a mi marido, por qué le ha preguntado usted a mi marido sobre las preferencias en la vida diaria? ¿Sí? Y el personal de enfermería responde así, ¿cuál de todas estas opciones es la correcta? Porque el médico quiere saberlo para poder crear un plan de tratamiento individual para su recuperación, porque así está establecido en la política de nuestro hospital. Es importante para nosotros saberlo para poder responder a su marido de forma personalizada, porque la semana que viene se inicia la encuesta de la JCIA, de manera que tenemos que cumplir todos los criterios de evaluación del paciente, o porque voy a necesitar esta información para ofrecer un buen informe en el cambio de turno. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Por qué nosotros queríamos información personalizada del paciente? Perfecto, la opción número 3, nosotros habíamos hablado de que conocer, todos dicen 3, la mayoría, la década era del 70, hay que seguir poniendo la década del 50, estaba mal, es la década del 70. Bien, la tercera opción, bien, recuerden que habíamos hablado de esto, de conocer al paciente para poder darle una atención personalizada y poder estimularlo desde ese lugar. Complete la siguiente afirmación con la opción correcta. Un ejemplo de percepción visual, esta es re fácil, es sensibilidad en la superficie corporal, olor, calor y frío, brillo y dulce. A ver qué me dicen, cuál era la percepción visual. A ver, brillo, perfecto, brillo. ¿Cómo el olor? ¿Cómo el olor? Una percepción visual. Brillo, brillo, brillo. La opción 4 es el brillo, muy bien. A ver, veamos cuál es la correcta. La opción correcta es brillo, perfecto. Bien, la vibración es un ejemplo de percepción auditiva, vestibular, táctil o somática. A ver qué opinan, lo acabamos de ver. La vibración, ¿qué tipo de estimulación era? Acá Florencia, no sé si vos habilitaste la votación. Yo estoy con el chat. Opción 6. Habilitamos. Vamos a finalizar esto. ¿Estás viendo los resultados de la votación? Sí, lo que pasa es que estaba en el chat. Veo que han habilitado la votación. Pero bueno, yo sigo con el chat. La percepción vestibular, somática, táctil, ¿cuál era la opción? Ya nos olvidamos de la pregunta. La vibración, ¿era un ejemplo de auditivo, vestibular, táctil o somática? ¿Recuerdan que hablamos recién? Cuando uno siente vibración, ¿dónde lo siente?
Bueno, vamos a ver la respuesta. En opción 3, opción 4 y tercera opción. Bueno, vamos a ver la respuesta. En la percepción táctil, recuerdan que recién les decía justamente eso. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Una enfermera comenzó su turno de noche y le asignó un paciente de 87 años norteamericano, con un ACV. Había sido ingresado 2 días antes y todavía estaba inconsciente. La enfermera del turno llamó al señor como señor Smith, en lugar de dirigirse a él por su nombre James. ¿Por qué consideran ustedes que la enfermera de turno no lo llamó por su nombre como es habitual? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La compañera olvidó el nombre del paciente, por respeto a una persona mayor, porque es política del hospital. Hay 2 pacientes con nombres similares en la unidad de ictus y el equipo desea evitar errores. O en los Estados Unidos es habitual dirigirse a las personas extranjeras por su apellido. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando, de la estimulación basal, de las costumbres del paciente, de las costumbres de su lugar de donde viven, de las percepciones de cada uno, ¿cuál consideran ustedes que es la opción correcta? A ver. A ver. Bueno, seguimos con la anterior, vestibular. Opción 5, porque vive en Estados Unidos. Muy bien. Opción 5, opción 5, opción 5, claro. Es decir, la chica, la enfermera, hablaba con un señor que era de Norteamérica, y en Norteamérica es muy habitual que las personas se llamen por su apellido. Entonces, por eso es que la enfermera llamaba al paciente por su apellido, perdón, porque se trataba de un paciente que vivía en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a dar comienzo al módulo número 10, donde vamos a hablar del aprendizaje basado en la evidencia. También lo vamos a hacer de manera dinámica para que podamos estar atentos, y espero que les esté gustando la manera. Bien, ¿cuál es la definición del aprendizaje basado en la evidencia? Bien, básicamente la medicina basada en la evidencia es el uso concienzudo, explícito y sensato de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca de la atención de los pacientes individuales. La práctica en la medicina basada en la evidencia integra experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible en una investigación sistemática. Entonces, vamos a desglosar un poquito. La medicina basada en la evidencia toma en cuenta primero la parte teórica y luego hace una especie de comparación con los casos clínicos individuales con los cuales puede relacionar su caso, ¿sí? Y es una investigación sistemática, es decir, da una continuidad de pasos de manera tal de llegar a una respuesta puntual. Entonces, ¿qué es la práctica basada en la evidencia? Es un abordaje, ¿sí? Principalmente, para solucionar problemas durante toda la vida en la práctica clínica que integra una investigación sistemática, como les decía, es decir, nosotros vamos a realizar una investigación con determinados pasos a seguir, siempre de la misma manera, es decir, es estructurado. Una valoración crítica, es decir, yo no puedo realizar una suposición, siempre debo realizar una valoración crítica, una síntesis de la mejor y más adecuada investigación, la experiencia clínica y las preferencias y valores del paciente. Esto es la práctica basada en la evidencia. Y tiene 7 pasos, este método de práctica basado en la evidencia, que son importantísimos para tenerlos en cuenta, ¿sí? Todos podemos realizar investigaciones y llegar a diferentes resultados, ¿sí? Y de estos resultados vamos a sacar el más efectivo. Pero ¿cuáles son los pasos que yo tengo que realizar o que tengo que seguir para aplicar este método? En primer lugar, cultivar el espíritu de investigación en la organización de la asistencia sanitaria. Esto que yo les decía, nosotros formamos, y a mí me gusta mucho integrar a la hora de hablar, porque esto todo es algo holístico para mí, es decir, es imposible realizar este trabajo de manera independiente. Entonces, yo tengo que cultivar este espíritu de investigación en toda la organización, o cuando nosotros hablamos, o en todo el sistema o subsistema del cual formamos parte, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo
forman parte de un servicio. Bueno, yo tengo que trabajar para que todos investiguemos por qué ocurrió tal o cual cosa, cuáles fueron los resultados, armar estadísticas, recolección de datos, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos ir recolectando datos. A ver, nosotros, hoy la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo en este concepto, entonces podemos armar diferentes estrategias de recolección de datos, donde yo pueda determinar bien de 10 pacientes que ingresan con un ACV isquémico, cuáles fueron viables al tratamiento, por ejemplo, y cuáles no. ¿Cuál fue el principal motivo de exclusión? Bien, por ejemplo, les doy un ejemplo, en la institución donde yo me desempeño, de 10 pacientes, no sé, de 20 pacientes que ingresan, solo uno se puede trombolizar. ¿Por qué? Porque los 19 restantes ingresan a la unidad fuera del periodo ventana. Entonces, ¿qué significa el periodo ventana? Pasadas las 4 horas y media. Entonces ya no son viables para el tratamiento trombolítico. Entonces, ¿qué es lo que me arroja como resultado de esta investigación o esta estadística? Y que yo tengo que trabajar más en la comunidad para decirle a la gente que inmediatamente presentado los síntomas debe dirigirse al hospital, ¿sí? Bien, el segundo paso es plantear la pregunta clínica candente en el formato que proporcionará la mejor y más adecuada evidencia. Este es el formato PICOT, que ya lo vamos a ver, y la pregunta tiene que ser bien eficaz y decir, bueno, esto es lo que voy a investigar. El tercer paso es buscar y recopilar la mejor y más adecuada evidencia para responder a la cuestión clínica. Por ejemplo, si yo les estoy hablando a ustedes de sacar información de cuáles son los motivos por los cuales de 20 pacientes que ingresaron, solo uno se pudo trombolizar, yo no voy a preguntarle al paciente, no sé, si tuvo alguna fractura en los últimos, cuando era niño, ¿sí? Entonces la información o la anamnesis que yo voy a realizar tiene que ser adecuada y en relación a la investigación que yo estoy haciendo para la cuestión clínica que quiero resolver. El cuarto paso es valorar de forma crítica la evidencia recopilada para determinar su validez, fiabilidad y aplicabilidad y después sintetizar la evidencia. Esto también, vieron que yo les decía que es un proceso sistemático. Bueno, hace referencia también a esto, tengo que ser crítica. La evidencia recopilada tiene que tener una validez, es decir, tiene que estar sacada de una fuente adecuada, fiable, ¿sí? ¿Es aplicable o no? Es decir, por ejemplo, si yo hago en mi servicio un grupo de WhatsApp para hacer un registro de cuántos ACV ingresaron y del total de 10 enfermeros, 4 no tienen celular, ya esta herramienta no me está sirviendo porque solamente el 60% del personal puede acceder a ella. Entonces, con esto es a lo que hace referencia si es aplicable o no, ¿sí? El quinto paso habla de integrar la evidencia con la propia experiencia clínica, ¿sí? Y las preferencias y los valores del paciente para poner en marcha una decisión clínica. Esto también es importante. Recién cuando hablábamos de estimulación basal, fíjense la importancia de la participación del paciente y también de la familia, esto de poder tener información que incluso la persona, de acuerdo a sus valores, puede considerar privada, ¿sí? Evaluar los resultados de la decisión o el cambio en la práctica basándose en la evidencia, ¿sí? Y por último, difundir los resultados de la decisión o el cambio de la práctica basada en la evidencia. Es importante divulgar estos resultados. Es muy importante saber cómo nos fue, qué pasó, qué resultados obtuvimos, si fue bueno o malo el resultado, si fue práctico o no, aplicable o no, etcétera, etcétera. Bien, y cuando hablamos de cultivar el espíritu de investigación, es una cultura que fomenta un espíritu de investigación en la práctica basada en la evidencia, son los intentos de cambio de la práctica, básicamente, a nivel individual, organizativa, posiblemente no tengan éxito. Es decir, si nosotros no motivamos al personal a que se capacite continuamente, a que investigue, a que sepa
la causa y el por qué ocurren determinadas situaciones, bueno, probablemente nunca tengamos éxito en este tipo de investigaciones, ¿sí? O en este tipo de prácticas. Plantear la pregunta clínica candente que proporcionará la mejor y más apropiada evidencia, como yo les decía recién, era plantearlo en el formato PICOT. Es decir, la P habla de la población de pacientes. Cuando hablamos de población de pacientes es qué tipo de pacientes yo voy a estudiar, a dónde voy a dirigir, a qué grupo de pacientes voy a dirigir esta investigación. ¿Sí? La I habla de la intervención o cuestión de interés. ¿Qué es lo que yo quiero saber de este grupo de pacientes, de esta población que he seleccionado? Después tenemos la C de comparación, ¿sí? Nosotros vamos a revisar una comparación entre uno y otro. Y el resultado, que es el outcome en inglés, que representa la O en este sistema PICOT. Y otro punto muy importante es el tiempo. A mí no me sirve de absolutamente nada realizar una investigación durante 25 años, porque cuando ya tenga el resultado final, tuve muchísimos cambios en esta estructura sistemática que estamos tratando de dar. Entonces, por eso cuando nosotros queremos plantear la pregunta, lo tenemos que hacer a través de este formato, ¿sí? Buscar y recopilar la mejor y más apropiada evidencia para responder la cuestión clínica. Jerarquía de evidencias para preguntas de intervención y tratamiento. Bien, esto de que sea una revisión sistemática, evidencia obtenida de las encuestas bien diseñadas, ensayos controlados, todos los tipos de estudios que nosotros vamos a utilizar para determinar cuál es la evidencia de intervención y el tratamiento, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio voy a usar? Si de casos de controles de cohorte, si voy a usar descriptivos o cualitativos, estudios descriptivos o cualitativos aislados, opinión de autoridades o comunicaciones de comités de expertos, por ejemplo, un comité en el caso de ACB de neurología, que se dedique pura y exclusivamente, bueno, etcétera, ¿sí? Valorar de forma crítica la evidencia recopilada también. Una evaluación crítica rápida se puede llevar a cabo de forma eficaz respondiendo 3 preguntas claves en las que se evalúan. ¿Es válido? ¿Es fiable? ¿Es aplicable? Bien, entonces esta valoración es crítica, ¿sí? Estos 3 puntos a mí me marcan si la evaluación se llevó a cabo de manera crítica. Cuando es válida, cuando es de origen fiable la información y cuando es aplicable al estudio que estoy realizando. Integrar la evidencia con la experiencia clínica. Bien, acá estamos hablando de 3 puntos fundamentales, que es la bibliografía, la experiencia profesional y las preferencias y valores de los pacientes. Esto que mencionábamos recién. Es importante tener el conocimiento, pero también es importante comparar este conocimiento adquirido a través de la bibliografía con la experiencia de cada caso y también tener en cuenta las preferencias y valores del paciente. Por ejemplo, en los casos de la estimulación basal, nosotros podíamos identificar cosas que nos permitían mejorar y que nos permitían interactuar de una manera diferente con el paciente, ¿sí? Y tener una mejor llegada, además. Y evaluar los resultados de la decisión. ¿Cómo afectó el cambio a los resultados del paciente? ¿O de cuán efectiva fue la decisión clínica de un determinado paciente o de una situación? Es decir, si yo realizo una práctica donde me estoy basando en la evidencia, por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato cuando hablaba de estimulación basal, lo satisfactorio que es ver cuando una persona recupera los movimientos después de una hemiparesia, o puede recuperar parte del habla después de haber estado afásico y demás. Bien, ¿cómo afectaron los cambios en este paciente? ¿Sí? ¿Cómo resultó el tratamiento? ¿Cómo resultó la estimulación temprana? ¿Cómo resultó actuar con velocidad? ¿Cómo resultó entrenar al personal de traslado? ¿Cómo resultó el entrenamiento en enfermería? Todo esto es importante evaluarlo porque esto me va a llevar a mí a tomar decisiones y estas decisiones van a ser fundamentales en lo que es el paciente y también en el entorno, porque
Si yo lo llevo hoy, actualmente, a esta patología de la cual estamos capacitándonos, tener una persona con alteraciones en sus capacidades físicas o con, digamos, dificultad para comunicarse, o que es realmente muy difícil cuando una persona que se valía por sus propios medios de pronto depende de una tercera persona y depende de... Realmente debe ser muy feo, entonces es importante tener en cuenta los resultados y divulgarlos, esto que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Es importante que los especialistas divulguen los resultados de los cambios de su práctica basada en la evidencia a través de los medios como pueden ser presentaciones orales, carteles, conferencias, tanto locales, regionales, nacionales o incluso intrainstitucional. Es decir, por ejemplo, nosotros en nuestra institución yo he ido a hablar jefa por jefa, servicio por servicio de enfermería para que tengan noción, porque muchas veces ha pasado que los ACV se cursan dentro de los pacientes que están ingresados en las unidades y de pronto han tenido trastornos de conciencia. Entonces, esto de que la gente pueda conocer lo que es una alerta temprana, un signo y síntoma de un ACV. Recuerden que tenemos pacientes que quizás han sufrido una fractura y han estado mucho tiempo acostados, entonces se les puede disparar un trombo y alojarse en la cabeza y causar un ACV isquémico. Entonces, es importante dar a conocer que existen tratamientos, que existen herramientas, que existen soluciones para llegar al resultado final, ¿sí? ¿Cuál va a ser las bases de los datos bibliográficos como fuente de evidencia externa? Bien, las bases de datos de búsqueda, esto es algo que todos como profesionales ya conocemos, búsquedas de palabras clave, búsquedas de vocabulario controlado, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de un ictus, pero no todo el mundo sabe que un ictus es un ACV isquémico, porque son las siglas en inglés, entonces quizás familiarizarnos un poco con este tipo de palabras también termina resultando muy importante. Y la aplicación de la evidencia de la investigación en la práctica clínica habla del ciclo o el marco del conocimiento a la acción, es decir, adaptar el conocimiento al contexto local, que es igual a desarrollar o cambiar los procedimientos de organización. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el servicio de medicina de urgencias, los ACV isquémicos que como arrojaban una tomografía normal, quedaban en un box de atención a la espera de una cama. Hoy, por suerte, estas prácticas que han permitido lograr llegar a un tratamiento que permite revertir estos casos y que requieren un tiempo limitado y que tenemos que correr, ha permitido cambiar la vida de muchas personas y es desde esta manera que lo tenemos que comparar. Guía de práctica basada en la evidencia es obtener acceso a la información clínica científica actualizada y es importante que sepan esto de que tiene que estar actualizado, ¿sí? Muchas veces puede resultar difícil porque a veces las capacitaciones tienen costos altos. En este caso, por ejemplo, gracias a la iniciativa Angel tenemos acceso a una capacitación completamente gratuita, pero muchas veces son muy costosas, entonces es una limitación importante, pero bueno, sabemos también que tenemos acceso a una tecnología que nos permite acceder a mucho conocimiento. Por eso es que cuando hablábamos recién de dónde buscar, también tenemos que conocer la bibliografía de dónde viene, ¿sí? Especialmente cuando hay acceso limitado a revistas de atención sanitaria, por lo que sintetizar la información se convierte en un reto aún mayor, ¿sí? Tampoco me sirve darle a cada enfermero, por ejemplo, un libro así porque realmente no lo van a leer. Entonces tengo que hacer una especie de embudo que me permita a mí decir, bueno, esta es la información importante, estas son las actualizaciones, este es el método que tengo que utilizar y esto es lo que me va a servir finalmente a la hora de realizar la práctica. Las directrices de la práctica basadas en la evidencia o directrices en la práctica clínica, que son declaraciones desarrolladas de forma sistemática, y vuelvo a mencionar esta palabra, y basada en la mejor evidencia disponible.
incluidos síntesis y metaanálisis, hacen recomendaciones con el fin de ayudar a los médicos con las decisiones relacionadas, ¿sí? O con las intervenciones más efectivas para situaciones clínicas específicas a lo largo de una amplia gama de diagnósticos y situaciones clínicas. Y acá también podemos mencionar, por ejemplo, que en el tratamiento de ACV, creo que lo vieron con Jimena, muchas veces si el paciente tiene control de esfínter y no presenta una disfagia, no es necesario el uso de sondas, pero muchas veces ocurre que como es un paciente que va a ser trasladado a una unidad de cuidados críticos, el médico nos pide. Entonces, nosotros podemos mencionar que la práctica basada en la evidencia ha demostrado que la sonda no es necesaria, si no es necesaria, no hay que aplicarla porque nosotros estamos colocando una medicación cuyo principal riesgo es el sangrado. Entonces, todo esto lo podemos ir efectivizando y ni les digo si lo protocolizamos, la verdad que damos pasos agigantados. ¿Y cómo vamos a hacer la aplicación de las directrices basadas en la evidencia? Bien, el éxito de estas directrices depende de la aplicación por parte de los profesionales sanitarios. Ni más ni menos que esto. Exige intervenciones polifacéticas y prolongadas. Vamos a encontrarnos con muchas resistencias muchas veces. Realmente el ser humano tiene una gran resistencia a un cambio, entonces por eso se dice que hay intervenciones polifacéticas y prolongadas. Y el compromiso por parte de cada profesional, de cada uno de los eslabones de la cadena. El equipo de trabajo es multidisciplinar y el liderazgo en la organización son esenciales para esta aplicación. Y acá hago un paréntesis cuando hablo de liderazgo. Muchas veces se dice que el liderazgo nace con la persona. Bueno, hoy está comprobado que si bien hay personas que nacen con este espíritu de liderazgo, el líder se puede formar, ¿sí? Hoy en día, más que nunca, es importantísimo que vayamos revisando y formando líderes en todas las organizaciones, y esto nos va a facilitar muchísimo más el accionar y las prácticas clínicas de cada día en nuestras instituciones. Desarrollar políticas y procedimientos de organización, esto que les decía, que si bien yo hago una investigación, lo hago de manera sistemática, puedo evidenciar que realmente la práctica tuvo buenos resultados, entonces tengo que tener como objetivo guiar a los profesionales a partir de la recopilación sistemática y la revisión continua de las mejores prácticas basadas en la evidencia. Esto es decir, voy a comparar, che, en esto nos faltó esto, acá nos faltó aquello, nos sobró esto, nos olvidamos de esta parte, nos chocamos. Bueno, todo esto lo tenemos que ir evaluando para poder mejorar estas prácticas, mostrando la secuencia cronológica de las acciones necesarias para conseguir los objetivos de salud y tratamiento del paciente con una eficacia óptima, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo cada paso que damos y tenemos que ir viendo que estos pasos sean los adecuados. Protocolos de tratamiento de asistencia. Una vez que nosotros realizamos la investigación, podemos realizar una evaluación, recopilar la información, armar una guía, bien. La intervención que brinda tratamientos basados en evidencia con los respectivos protocolos de atención. Tenemos que formar protocolos de atención, ¿sí? Según los resultados obtenidos. Y esto es importante porque nosotros los enfermeros creemos que no estamos aptos muchas veces para formar protocolos. Bueno, esto es un error grandísimo. Nosotros podemos formar protocolos, llevarlos, cada institución tendrá su régimen de aprobación de estos protocolos, pero deben realizarse, ¿sí? Debe realizarse la realización de un protocolo que no me dé a mí el margen de pérdida de la crítica, de decir, pero para mí tenemos que pasárselo. No, a ver, el protocolo dice, se hace de esta manera y debemos hacerlo de esta manera. ¿Y por qué llegamos a este resultado? Y porque realizamos una investigación sistemática que nos dio como resultado esto. Entonces, lo vamos a volcar sobre un protocolo de atención y este va a ser nuestro resultado final. Bien, esto fue todo el módulo número 10. La verdad es que he tratado de hacerlo de manera dinámica para que no se aburrieran. Y bueno, vamos a hacer el examen de la misma manera que hicimos recién. Y la primera pregunta es, no sé, Florencia, si tenemos algo importante que haya quedado en la espera.
No, la verdad, excelente. Ya lo único que estoy contestando, que me ves que estoy contestando constantemente, es el tema de las inscripciones y el ingreso a la página, ¿sí? Pero no han surgido dudas con respecto a lo académico, ¿sí? Perfecto. Nosotras le pedimos muchísima paciencia porque esto de la Sí. página, sobre todo cuando estamos dando la titulación, un poco que se colapsa. Entonces, ustedes tienen nuestros mails y el mail de la iniciativa donde se pueden comunicar y donde vamos a estar en continuo. Yo lo único que les pido es que no dejen de hacerla. Insistan, si no pueden en estos días, bueno, un poco más adelante, pero nosotras nos mantenemos en continuo contacto para llegar a la finalidad. La verdad es que la página muchas veces nos retrasa un poquito esto, pero bueno, es importante que sepan que el conocimiento se adquiere, ¿sí? Tal cual, lo que les estoy explicando, que se registren en el idioma inglés y después pueden pasarlo al español, ¿sí? Perfecto. Pues, cuestiones que son así como que han quedado en alguno de los módulos estancados, sí, que envíen el mail, pero que traten de registrarse en el idioma inglés para poder acceder a la plataforma. Claro, por lo menos hasta que se resuelva el problema de la plataforma. Claro, lo que también estoy explicando, que el examen no es esto que estamos dando online, claro, ¿sí? Claro. Que tienen que ingresar, que tienen que registrarse y que tenemos a disposición la bibliografía. Nosotros hacemos un compilado, hacemos un resumen. Es una clase de apoyo, ni más ni menos que eso. Es como para acompañarnos en el proceso de la... Tal cual, no es lo mismo interpretar una clase explicada, ¿sí? De los profesionales que nos dedicamos al ictus, al ACB, que leer 50 hojas que muchas veces son tediosas, ¿sí? Y que quizás cuando volvemos a la página número 10 no le interpretamos. De eso se trata, pero que dejamos a disposición todo. Todo el tiempo. Tal cual, y estamos todas a disposición. De hecho, nuestros mails están en los mails que les envía la iniciativa. Así Totalmente. que es eso nomás. A nivel académico no hay ninguna consulta, solamente tenemos esos contratiempos de la inscripción. Las inquietudes, bárbaro. Ahí bueno, está. Este examen ustedes lo van a encontrar en la página una vez que ustedes puedan, que podamos resolver estos problemas de conectividad y de la página. Estos van a ser los exámenes con los que ustedes, al finalizar la lectura de la bibliografía, les va a dar la opción de rendir examen y estas van a ser las preguntas. Nosotros se las damos, la verdad que para que ustedes vean que no les van a preguntar nada fuera de lo que hemos visto y para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? No para que ustedes se lleven la respuesta, porque si no esta capacitación no tiene ningún sentido. Bien, y también para que lo podamos ver desde un lado pensante, digamos, de decir, bueno, voy a evaluar lo que acabamos de ver y a ver cuál es la respuesta que a mí me parece, ¿sí? Entonces, vamos con la pregunta número 1 del módulo 10 que dice, ¿cuál de las siguientes definiciones es incorrecta? No es una medicina, la práctica basada en la evidencia, ¿no? No es una medicina de libro de recetas, ya que requiere la integración de la mejor evidencia externa con la experiencia clínica individual y la elección del paciente. Significa la opción B, significa la aplicación del tratamiento que fue prescripta por el médico jefe. No es una medicina de libro de recetas, ya que requiere la integración de la mejor evidencia externa con la experiencia clínica individual y la elección del paciente. Es una práctica que se considera de las preferencias del paciente. Es el uso concienzudo, explícito y sensato de la mejor evidencia actual de la toma de decisiones acerca de la atención de pacientes individuales y requiere la decisión de si la mejor evidencia externa se adapta al estado clínico del paciente y de qué modo. Estamos hablando de cuál es la incorrecta. A ver, chicos, ¿qué les parece a ustedes que cuál de todas estas opciones es la incorrecta? Bien, la opción 2 significa la aplicación del tratamiento que fue prescrito por el médico jefe. Hablábamos de que justamente no es opción 2, opción B, perfecto.
claro, justamente la práctica basada en la evidencia, habíamos hablado de un proceso sistemático, concienzudo, todo lo que menciona acá de preferencia del paciente y demás. Es decir, que nunca es prescrito por un médico jefe, es dinámica, ¿sí? Entonces vamos a ver la respuesta correcta. Perfecta, es la opción B. Bien, la segunda pregunta dice así. ¿Cuál de los siguientes pasos no pertenece al método de la práctica basada en la evidencia? Era integrar la mejor evidencia con la experiencia clínica, cultivar un espíritu de control y castigo. No pertenece. ¿Sí? Cultivar un espíritu de control y castigo, evaluar los resultados del proceso de enfermería y cambiar el proceso de acuerdo con la mejor evidencia, buscar y recopilar la mejor y más adecuada evidencia para responder a las cuestiones clínicas, y se debe animar al profesional sanitario que siga sus prácticas habituales. ¿Cuál no es correcta? ¿Cuál no les parece correcta? La opción 2 me dicen acá. La opción 2, muy bien, perfecto, claro. Estábamos hablando justamente de eso. Perdón. Ay, a ver, esperen que se me quede la... Ahí está. Estábamos hablando justamente de eso, que el método de práctica basado en la evidencia nunca tiene que ser un método de control y castigo, sino por el contrario, de comparación, ¿sí? De formar y llegar a los diferentes resultados. La pregunta de qué representaba el formato PICOT: población de pacientes, intervención de cuestión de interés, intervención de un grupo de comparación, resultados, opciones de tratamiento. La otra opción es problemas del paciente. ¿Habíamos hablado de población o de problemas de paciente? Intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, opciones de tratamiento. Población de pacientes, intervención o cuestión de interés, clasificación de los pacientes, resultado, marco de tiempo. Población de pacientes, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado, marco de tiempo. Y la última, problemas del paciente, intervención o cuestión de interés, intervención o grupo de comparación, resultado o marco del tiempo. ¿Cuál les parece la respuesta correcta? Fíjense que es mucho también de lectura bibliográfica, ¿sí? Entonces, quizás en este punto específico, una palabra quizás cambie la respuesta, ¿sí? Por eso le decimos que es ni más ni menos que un acompañamiento, más que nada, ¿sí? La opción correcta es población de pacientes, intervención o cuestión de interés. Recuerdan que habíamos hablado de eso. ¿Cuál era la intervención o grupo de comparación que íbamos a hacer? El resultado y el tiempo. Ese era el resultado de las siglas de PICOT. Y esta creo, bien. Y la otra pregunta es: llevar la evidencia a la práctica clínica significa adaptar el conocimiento de la investigación al contexto local, utilizar su propia experiencia, hacer la búsqueda en Google y Wikipedia y divulgar los resultados, utilizar solo la opinión de los colaboradores importantes y utilizar el conocimiento de la investigación como un libro de recetas. ¿Qué era la evidencia a la práctica clínica? ¿Qué significaba? ¿Qué les parece? A ver. Utilizar la opción 1, adaptar el conocimiento. Bien. La respuesta correcta es dar el conocimiento a la investigación del contexto, ¿sí? Habíamos mencionado justamente eso. Por eso les decía yo que esto del examen es representativo. Después, cuando ustedes ya lo puedan cursar, simplemente lo van a poder estudiar y van a poder responderlo sin ningún problema. Bien, la próxima pregunta dice: complete la siguiente frase de manera correcta. Las directrices basadas en la evidencia son resúmenes de revisiones sistemáticas, son conocimiento de tercera generación, consisten con las recomendaciones contradictorias, son resúmenes de metaanálisis o son protocolos de organización. Bien, las directrices, a ver qué me responden. La 1, la 2, la A. La 1, la 2, está ahí, bien. La respuesta es la 2, ¿sí? Son conocimientos de tercera generación.
pero también habíamos hablado de revisiones sistemáticas. Lo que pasa es que cuando hablábamos específicamente de directrices, hablamos de conocimientos de tercera generación. Bien. ¿Y en qué año se publicaron las directrices actuales para el abordaje de pacientes en ACV isquémico en la fase aguda? Bueno, ahí les voy a dar yo la respuesta porque creo que ni lo mencioné. En el año 2013, ¿sí? Bien, y ahí finaliza el examen del módulo número 10 y finalizamos la presentación. No sé si queda alguna duda, alguien que quiera compartir algo, una experiencia. La verdad es que estamos muy contentas y muy agradecidas por el apoyo y acompañamiento de siempre, de que están siempre conectados con nosotras y acompañándonos. Y para nosotras es un placer poder brindarles con toda nuestra humildad el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido desde que estamos con la iniciativa y sobre todo con esto de poder ayudar a los pacientes en esta situación. Bueno, Maya, no sé si querés agregar algo, Florencia. Excelente clase. Muchísimas gracias, Yami. La verdad que quedó súper claro. Sé que sigue habiendo un montón de consultas, como dijo Flor hace unos minutos, sobre el ingreso a la página. Le pedimos disculpas por este inconveniente. Intenten, si no se pueden loguear, si no pueden recuperar su contraseña, si no pueden rendir el módulo, simplemente cambiar de idioma y con eso muchas veces se logra desbloquear. Mientras tanto, vamos a seguir respondiendo sus mails y les vamos a mandar también este recordatorio con el próximo mail con la charla grabada. Les vamos a mandar un instructivo de cómo hacerlo para poder hacerlo en inglés si no pueden registrarse inicialmente en inglés. Así que en eso les pedimos disculpas, estamos trabajando, esperemos poder solucionarlo lo antes posible. Muchísimas gracias, Yami. No, Clarísima, muchísimas gracias a ustedes. como siempre. Seguimos teniendo arriba de 300 personas conectadas todo el tiempo y eso se ve también en las charlas, cómo se mantienen durante esta hora y media. No es fácil mantener la atención. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y el martes que viene continuamos con este acompañamiento para la titulación de enfermería. La próxima vez con Flor como disertante. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, Un placer. nos vemos el martes. El martes nos Chao, vemos. hasta luego. Un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias.